Vamos a recibir a nuestro pastor para que venga a darnos la palabra que nos tiene nuestro Dios el día de hoy. Y Dios bendiga su vida. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, hermanos. El Señor les bendiga. Que la paz, la gracia y la misericordia del Padre eterno, de nuestro Señor Jesucristo, en comunión con su Santo Espíritu, sea con todos ustedes. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Padre eterno, que nos ha proveído de esta preciosa arma, esta espada, para poder defendernos de las luchas con nuestro enemigo. Gloria a Dios. Y sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Aleluya. Bendito sea nuestro Padre eterno. Gloria al Altísimo. Vamos a la carta de los Efesios, hermanos. Gloria a Cristo. En el capítulo 4. Cuando estemos todos convenidos, decimos amén. Le vamos a dar lectura, gloria al Señor, al versículo 26 y 27. Santo es nuestro Padre eterno. Efesios 4, 26 y 27. Cuando estemos todos convenidos, decimos amén. Gloria a Cristo. Vamos a leer unidos en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión con su Santo Espíritu. Dice la bendita palabra de nuestro Padre eterno: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Lo repetimos, hermanos. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Lo repetimos por tercera vez. Hay que discernir muy bien esta palabra, gloria al Señor. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. Palabra de Dios. Oremos. Señor mi Dios, te damos gracias, Padre Santísimo, en esta hora. Señor, te reconocemos como el único Dios vivo y verdadero. Padre eterno, sabemos que tuyo es el reino, el poder y la gloria, Padre. Sabemos que no hay nadie más grande, más fuerte ni poderoso que tú, Señor. Sabemos que tú eres, Señor, el Dios vivo. Señor, aquel que viene, Señor mi Dios, a guardarnos y a dirigirnos por medio de su Santo Espíritu. Señor, te agradecemos la oportunidad que nos das de ministrar nuevamente tu bendita palabra, Señor. Gloria a ti, Padre eterno, gloria a tu santo nombre, Señor. Te doy gracias por la vida de todos y cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor mi Dios. Por aquellos que no han podido venir, Padre, te pido que de igual manera, Señor, tengas misericordia de sus almas, Padre, y les bendiga, Señor, de manera que sobre y abunde, Padre. Aquellos, Padre, que tengan la oportunidad, Señor, mi Dios, de ver esta predicación, Señor, te pido, Señor, que tú les bendigas. Aquel oído, Padre, que pueda escuchar esta bendita palabra tuya, Padre, que sean bendecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, conforme a tu voluntad y no conforme a la voluntad del hombre, Padre eterno. Te pido, Señor, que seas tú dirigiéndome, Padre, que seas tú hablando a través de mí, sé tú predicado a través de mí, Señor, ministra a través de mí, Padre, de este siervo inútil, Padre eterno. Te lo suplico, Señor, mi Dios, que así sea, Padre eterno, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria al Altísimo. Pueden tomar asiento, hermanos. Fíjense bien, hermanos, yo me gozo porque Dios es bueno. Y Dios siempre muestra su bondad, su misericordia. Dice la Biblia que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Bendito sea nuestro Padre eterno, ¿verdad? Dice la Biblia también que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que a veces batallamos en algunas cosas donde Dios muestra, ¿verdad?, que Él lo hace de una manera perfecta y decimos, bueno, pero es que Él es Dios. Pero, hermanos, si nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, es que podemos hacer lo que Él nos está demandando. Porque cuando Dios nos demanda algo es porque sabe que tenemos la capacidad de hacerlo. Bendito sea nuestro Padre eterno. Si la Biblia dice que Él es lento para la ira, es que nosotros también podemos ser lentos para la ira. Si la Biblia dice que Él es grande en misericordia, es que nosotros también podemos ser grandes en misericordia con nuestros hermanos. Si la Biblia dice que Dios es amor, es que nosotros también podemos mostrar ese amor hacia toda la humanidad. Si la Biblia dice que Dios perdona todos nuestros pecados, es que nosotros también tenemos la capacidad de perdonar
a quienes nos han ofendido, pero que muchas veces no queremos hacerlo. Si Dios dice que nosotros, ¿verdad?, podemos ser bondadosos, es que podemos ser bondadosos. Si Dios es manso, como dijo el Señor Jesús, ¿verdad?, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, es que nosotros también podemos tener mansedumbre y también podemos ser humildes. Para poder reconocer nuestros errores, para poder avanzar, para poder recibir la ayuda, necesitamos humildad. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que reconocer que Dios no se equivoca y que si Dios dijo que nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Dios Altísimo, es que, hermanos, así es. Así es que cuando nosotros decimos, es que no puedo, pues tal vez, hermanos, se nos ha olvidado que la palabra nos dice que nosotros solos no lo vamos a hacer. Queremos hacerlo solos, pero tenemos que recibir las instrucciones del Maestro. Y esas instrucciones están en la Biblia. Y para poder lograr todo lo que nosotros queremos, debemos mantener una comunión pero muy estrecha con Dios. Porque no podemos estar, ¿verdad?, así como que gritándole como si fuera el vecino, ¿verdad? Oye, ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Qué compraste? Cuando alguien nos encontramos, ¿verdad?, y no está cerca y estamos gritando. No, esa no es una buena comunión. La comunión es que nos sentemos, ¿verdad?, como dice el Señor Jesús, gloria al Señor, que nos sentemos a hablar, ¿verdad?, con Él. Dice, yo toco la puerta, ¿verdad? Y cuando Jesús toca la puerta, espera que alguien le abra la puerta de su corazón para entrar en Él y se cenaré con Él y Él conmigo. O sea, vamos a tener una buena relación, vamos a ser amigos, una relación muy estrecha. Es el Señor Jesús. Él quiere ser nuestro amigo. Dios quiere que nosotros realmente confiemos en Él y que nosotros, ¿verdad?, pues al confiar en Él, esperemos las buenas cosas que nos va a dar. Pero que para eso, ¿verdad?, comencemos a actuar realmente en obediencia a su palabra. ¿Sí? Gloria a Dios. Yo me gozo, hermanos, porque Dios siempre nos está hablando de una manera tan misericordiosa, hermanos, de una manera así con tanto amor, gloria a Dios. Y a veces no lo notamos, hermanos, creemos que solamente es un Dios de reprensión y no es así. Entonces, hermanos, gloria al Señor, ¿verdad?, porque Él viene y nos habla en esta preciosa mañana y nos dice algo muy importante. Dice, airaos, pero no pequéis. Muchas veces podemos airarnos, podemos enojarnos. Airarse es molestarse, enojarse. Podemos airarnos, pero tenemos que evitar caer en la transgresión de la palabra del Señor. Tenemos que evitar caer en el pecado. O sea, sí te puedes airar porque somos sangre y carne. Muchas veces hay algo que nos molesta y alguien dice, es que me hierve la sangre, es cierto. O sea, es algo tan molesto, ¿sí?, que te hace, ¿verdad? A lo mejor el enemigo está al acecho, no es a lo mejor, el enemigo está al acecho y está esperando que nosotros caigamos, ¿verdad?, o que le demos tantito lugar para que Él pueda entrar y gobernar nuestra vida en ese momento. Entonces la Biblia, ¿verdad?, nos dice que nosotros podemos airarnos, pero no pecar. Gloria al Señor. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aleluya. Santo es el Señor. ¿Sí? Así es que, hermanos, vamos a tratar precisamente el tema de la ira. Hoy vamos a estar hablando de la ira, ¿sí? Porque ¿quién de nosotros no se ha enojado? ¿Quién de nosotros no se ha enojado? ¿Quién de nosotros a lo mejor diga, bueno, no me enojé, pero me molesté? Me airé. ¿Sí? A lo mejor no llegamos, ¿verdad?, en un enojo incontrolable que explotamos, porque a veces el enojo hace pecar al hombre y empieza a decir maledicencias. Empieza, a lo mejor no a decir maledicencias, pero empieza a germinar un rencor, un resentimiento en su corazón. De tal manera que en lugar de que haga lo que Dios dice que nosotros tenemos que perdonar, empieza a apartarse de esa persona o a repeler, ¿verdad?, ¿sí?, a rechazar a esa persona. Gloria a Dios. Qué tremendo es, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos de lo que hacemos para poder agradar a Dios. Airaos, pero no pequéis. Airaos. ¿Quién se ha enojado? O más bien, ¿quién no se ha enojado? Porque todo el mundo se ha enojado, ¿eh? ¿Verdad? Toda la iglesia
Todos los miembros de la iglesia alguna vez en nuestra vida hemos tenido enojo, gloria a Dios. Pero tenemos que aprender eso, hermanos, a controlarnos, a tener mansedumbre, a tener templanza. Cuando alguien está enojado y ya no se aguanta, está incontenible y a lo mejor es agresivo. Y a lo mejor quisiera agarrar algo, una botella, no, pues con lo primero que uno alcance, pues yo le doy y me desquito, ¿verdad? Porque me ofendió. O si no me puedo desquitar ante la impotencia de que a lo mejor sea alguien más fuerte que yo, pues le voy a decir, ¿verdad? Hasta de lo que se va a morir, y empieza uno a decir muchas maledicencias. Y en lugar de agradar a Dios, ¿qué hace? Le está dando lugar al diablo, amén. Por eso la Escritura dice, airaos, pero no pequéis. Puedes airarte, pero tienes que controlarte. Tienes que evitar caer en el pecado. Ponga atención a la palabra, hermano. No estoy viendo allá el gato. Airaos, pero no pequéis. Nosotros, hermanos, gloria al Señor, tenemos que evitar caer en el pecado, porque tenemos que reconocer y tener siempre presente que el pecado es todo aquello que aparta al hombre de Dios. No podemos decir que amamos a Dios si estamos en el pecado. No podemos decir que estamos acercándonos a Dios porque estamos todos los días en la iglesia. El congregarse no es una garantía. Tenemos que realmente, gloria al Señor, tenemos que realmente ser convertidos a Cristo. Amén. Y eso se logra teniendo un corazón dispuesto para Dios. Un corazón contrito y humillado. Un corazón que reconoce que ha pecado contra el Dios vivo. Un corazón que sabe que ha fallado. Un corazón que reconoce sus faltas. Un corazón que es capaz de hacernos que nos levantemos e ir a ver al hermano, a la hermana y decirle, hermano, perdóname porque te he ofendido. Un corazón que reconoce que ha pecado delante de Dios y en contra de la iglesia. En contra de toda la humanidad, de todo aquel que haya ofendido. Ese es el corazón que Dios quiere y el que acepta. Y muchas veces no somos capaces de reconocer nuestras faltas, porque estamos bien contaminados al abrirle la puerta al enemigo. Aquí hay algo muy importante que la Biblia nos señala. Bendito sea nuestro Padre eterno. Dice, airás pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si el sol se pone sobre tu enojo, gloria a Dios, va a calentar más, aleluya, y va a hacer que explotes. No dejes que el sol esté calentando más de lo debido sobre de ti, hermano. No lo permitas, hermano, hermana. Que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Ni deis lugar al diablo. Cuando alguien viene y explota y sabes que ya me tienes harto, ya me cansaste, que esto y que lo otro, y empieza a decir improperios. Gloria a Dios. Empieza a abrirle la puerta al enemigo. Le está dando lugar al diablo. Imagínense, hermanos, como cuando alguien le cede lugar, ¿verdad? En el autobús a otra persona, tal vez a una mujer embarazada, tal vez a un anciano, ¿verdad? Por educación alguien puede estar sentado y se levanta y le da lugar a la otra persona. Hay que saber también a quién le estamos dando el lugar. Nosotros, hermanos, en las cosas del Señor tenemos que tener mucho cuidado a quién le damos el lugar. Cuando alguien puede airarse, se puede enojar y cae en la transgresión, empieza a anidar rencor en su corazón, hermanos, eso a Dios no le agrada. Piense que eso a Dios no le agrada y que la Biblia nos revela que Dios no habita en medio de la inmundicia. Entonces, si usted guarda rencor, resentimiento, odio, vanagloria y tantas cosas de la carne, hermanos, entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros se va a apartar. Porque Él no puede tener lugar en un lugar lleno de inmundicia. Y entonces, al apartarse Él, ¿quién creen que toma ese lugar? ¿A quién creen que se le está dando el lugar? A Satanás, el diablo. Por eso dice la Escritura, no deis lugar al diablo. No le des el lugar al diablo. No dejes que el diablo domine tu carne, tu corazón, que se apodere de todo tu ser. No dejes que el diablo gobierne tu vida. Nosotros tenemos que mostrar verdaderamente el carácter de Jesucristo. Tenemos que amar.
incluso dice la Escritura, a nuestros enemigos. Amén. ¿Amén o no amén? No se escucha. A veces como que no estamos de acuerdo, como que alguien pudiera pensar, no, es que el Señor Jesús como que se equivocó. No, Él no se equivoca. Si Jesús dijo que tenemos que amar incluso a nuestros enemigos, es que tenemos que amar a nuestros enemigos. Tenemos no solamente que amarles, dice la Biblia, tenemos que bendecirles. Cuando el enemigo a lo mejor esté padeciendo, tenemos que bendecirles. Si no tienen para comer, pues vamos a darles si nosotros somos bendecidos. Tenemos que orar por el enemigo. Imagínense si tenemos que hacer eso por el enemigo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer por nuestros hermanos en Cristo? Tenemos que amarles. Tenemos que bendecirles. Tenemos que perdonarles. Y si nos hallamos con el hermano o con la hermana, nosotros no debemos darle lugar al diablo. Nos podemos airar, pero no debemos de pecar. Tal vez haya algo que no me agrade del hermano o de la hermana, o del vecino, de mi prójimo, ¿verdad? Tal vez haya algo que me esté molestando. Pero ¿acaso yo soy perfecto? ¿Verdad que no es así? También hay cosas que de mí le pueden molestar a mucha gente. Entonces nosotros, hermanos, no debemos de pecar, mucho menos en contra del hermano, porque el que peca en contra del hermano está pecando en contra del cuerpo de Cristo. Y el que está pecando en contra del cuerpo de Cristo está pecando precisamente contra el Cristo de la gloria. Y el que peca contra el Cristo de la gloria está pecando contra el Padre eterno. Y el que está pecando contra el Padre eterno, hermanos, no puede agradar a Dios. Así de sencillo. Así es que nosotros, hermanos, aunque nos duela en nuestro orgullo, tenemos que aceptar que hemos pecado delante de Dios y que tenemos que pedir perdón. Tenemos que limpiarnos, tenemos que purificarnos, tenemos que restaurarnos, tenemos que ofrecer ayuno, tenemos que hacer ese sacrificio, ese holocausto, gloria a Dios, para agradar al Señor. El sacrificio para que el Señor nos limpie, hermanos, aleluya, que nos quite toda raíz de amargura, gloria a Dios. Y una vez que le haya quitado, bueno, ahora voy a ofrecer un ayuno, pero ya no como sacrificio, sino como holocausto. Aunque ya estoy libre, pero tengo que hacerlo para agradar al Dios vivo y verdadero. Tenemos que hacerlo, hermanos, para no darle lugar al diablo. Entre más busquemos a Dios, el diablo va a huir más de nuestra presencia, porque ahí está el Dios vivo y verdadero. Entre más ofrezcamos ayuno y oración, estamos teniendo una relación más estrecha con el Dios Todopoderoso. Y el enemigo no se puede acercar. El enemigo no va a resistir. Así es que, hermanos, nosotros sabemos cómo hacerlo, pero a veces no nos gusta hacerlo, porque no nos gusta sacrificarnos, gloria a Dios. Pero, hermanos, la palabra es clara. Bendito sea nuestro Padre eterno. Dice la Escritura, hermanos, en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, a partir del versículo 21, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te encuentras de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero contra tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Fíjense bien, hermanos, la enseñanza de nuestro amado Señor Jesús. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. El que matare, en ese entonces era culpable de juicio, sí, de muerte, gloria a Dios. Pero dice aquí el Señor Jesús, quien no vino, gloria a Dios, Él no vino a quebrantar los mandamientos. Vino a enseñarnos a cumplir, e incluso nos la puso un poquito más difícil. Porque veía, ¿verdad?, que el hombre, que el ser humano es burlador, pero nadie puede burlar a Dios. Entonces aquí viene el Señor Jesús y nos dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano sea culpable de juicio. Amén. O sea que cualquiera que se ha enojado con su hermano es como si lo está comparando con el homicida, ¿sí?, al cual iban a llevar a juicio en la antigüedad. Pero aquí dice: ahora yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio.
Qué tremendo. Gloria a Dios. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Sí? A veces se nos pudiera escapar, es que eres un necio, no entiende, ya le dije esto y lo otro, o esa mujer es una fatua ignorante. Amén. Necia, terca. ¿Y por qué mejor no oramos por sus almas? Pero quien haga así dice que será culpable y será llevado ante el concilio. Gloria a Dios. Donde se le abrirá un juicio. Cualquiera que así lo haga, dice la palabra de Dios. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, ponte a cuentas con él. O sea, fíjense bien lo que dice. Si alguien trae su ofrenda al altar y en ese momento se acuerda de que su hermano tiene algo contra uno, dice, si tu hermano tiene algo contra ti, no dice que si tú ofendiste a tu hermano. Porque muchas veces el ser humano se agarra, ay, pero yo no lo ofendí. Si quiere que él me pida perdón porque yo no le hice nada. El orgullo, la vanidad, la soberbia, la vanagloria, toda esa basura que el diablo pone en el corazón del hombre. Yo sí le perdono, pero que me pida perdón. Yo sí le hablo, pero que me hable él. Qué tremendo, ¿verdad? Pensamientos mundanos, inspirados por Satanás el diablo. No hay amor, no hay perdón, no hay misericordia, no hay bondad, no hay fruto del Espíritu Santo ahí. Y decimos que amamos a Dios. Sí le hablo, pero lo perdono, pero ya no es lo mismo. Te perdono, hermano, pero se perdió la confianza. Ya no te puedo confiar a ti nada. Sí le perdono, pero no me hables. No hay perdón. La Biblia nos dice claramente que perdonar es olvidar. Si alguien verdaderamente perdona de corazón, si el perdón es genuino, es verdadero, tiene que amar a su hermano, aleluya. Tiene que amarle con todos sus efectos. Porque nosotros también pedimos ser aceptados con todos nuestros defectos. Amén. Gloria a Cristo. Así es que dice aquí la palabra, gloria a Dios, que si uno se acuerda en el momento de depositar la ofrenda en el altar, si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven. O sea, si el hermano te ha ofendido, no esperes a que él reconozca que te haya ofendido. Si realmente estás en Cristo, si tienes el carácter de Jesucristo, échate la culpa como Jesucristo se echó la culpa por nosotros. Él no hizo nada malo. Fue un hombre perfecto, ha sido perfecto y sigue siendo perfecto hasta esta hora. Jesucristo, el hombre más perfecto, se echó la culpa por todos nosotros, por todos nuestros pecados. Él no pecó, pero él se echó la culpa. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo echarte la culpa si dices que no has ofendido? Si dices que no has hecho nada malo. Pero si te iraste y ofendiste, entonces debes aceptar la parte de tu culpa, porque muchas veces ambos somos culpables. Pero si sabes que tu hermano tiene algo en contra de ti, entonces ves, échate la culpa, pídele perdón, dile, perdóname hermano. Reconozco que he pecado, reconozco que te ofendí, reconozco que he hecho esto, que he hecho lo otro. Reconozco que te he hecho un desdén. Así, hermanos, tenemos que hacerlo, porque es lo que Dios está demandando. Dios no quiere un cuerpo dividido. Dios quiere que el cuerpo de Jesucristo esté verdaderamente unido. Aleluya. Si no estamos unidos, hermanos, estamos perdidos. O estamos unidos o estamos hundidos y perdidos. Así es que nosotros tenemos que mostrar el amor de Dios. Ya no estemos pensando como la gente en el mundo. Ay, no, pero es que si yo vengo y le hablo a la hermana como quiera al rato me va a seguir ofendiendo. La hermana, como quiera, yo le hablo y me va a voltear la cara, ni siquiera va a aceptar el perdón. No importa, tú ve y pídele perdón a la hermana. Ve y pídele perdón al hermano, si acepta bien, si no también, gloria a Dios, Dios está viendo que estás cumpliendo con su palabra. Y tiene que salir de corazón. Y cuantas veces tengas que hablarle, háblale aunque te voltee la cara, gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos que mostrar el carácter de Jesucristo. Yo no me imagino a Jesucristo, a alguien a quien ha amado tanto, como todos nosotros que nos ama, y si viene Jesús y le saluda y uno no lo quiere saludar, no, pues ya no le saludo porque pues me volteó la cara. No me imagino a Jesucristo decir, ya no le voy a hablar porque no me habla. Jesucristo se echó la culpa. ¿Por qué nosotros no podemos echarnos la culpa? ¿Por qué nosotros podemos seguir actuando con desdén, con enojo, con ira, ofendiendo, hablando y blasfemando? Porque al hablar mal de nuestro prójimo blasfemamos a Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza de un Dios vivo. Qué tremendo, ¿verdad? Tal vez luego no pensamos en eso. ¿Por qué ofendo a mi hermano? Al ofender a mi hermano estoy ofendiendo a Dios.
Nosotros tenemos que amar, nosotros no somos jueces. Pero tenemos que ponernos de acuerdo con nuestro hermano, no sea que nos vaya a arrojar, ¿verdad? Nos ponga en manos del juez. Y si nos pone en manos del juez justo, que es Jehová, Dios de los ejércitos, imagínense qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo, y qué tremendo es que si nosotros llegásemos a provocar a ira a Jehová. Porque la ira de Dios, hermano, no se compara con la ira que tú y que yo podemos tener. Hay de aquel que provoque a ira a Jehová, porque es tremenda la venganza de Jehová. Él defiende mucho a sus hijos. Y podemos ser hijos de Él, hermanos, pero si no tenemos el carácter de ser hijos de Él, entonces nos estamos separando y estamos dando frutos, no del Dios vivo, sino del chanclas. Porque el enojo es de la carne, la ira, las maledicencias. Por eso dice la palabra, ¿verdad? No deis lugar al diablo. Si yo vengo y me enojo y empiezo a decir cosas que no son correctas y a hacer cosas que no son correctas delante de Dios, ¿a quién estoy alabando? ¿A Dios o al chanclas? Al diablo, hermanos. Al diablo, a ese el que se le honra. Si yo digo mentiras, ¿a quién honro? Al diablo, al padre de la mentira. No, hermano, es que fíjate que no es así, mira, te voy a explicar, yo no le he ofendido, yo le he ofendido a la hermana y así. No quieres aceptar tu culpa, no lo hagas delante de mí. Hay un Dios vivo que te está viendo. Podrán querer engañar al pastor, pero Dios nadie lo puede engañar. Y Dios es el que nos revela cómo andamos, hermanos. Por eso la palabra, ¿verdad?, es muy clara. La palabra de Dios es clara, hermanos, y nos dice qué es lo que puede acontecer. Él nos da una palabra con amor, dice, haz esto para que te vaya bien, y si no lo haces, mira, va a acontecer cierta situación. Y vas a ser preso, dice. Imagínense, gloria a Dios, que alguien sea preso, ¿no? Jesús vino a libertarnos y que seamos presos en el pecado, y al ser presos en el pecado somos condenados al infierno, dice ahí, lo acabamos de leer. Amén. Imagínense, hermanos, que nosotros mismos vengamos, ¿verdad? Que nosotros vengamos, ¿verdad?, y nos pongamos una cadena, que nos pongamos por uno de las esposas que traen los policías, nos encadenemos. Qué tremendo es cuando el diablo viene y te atrapa. Pero es más tremendo cuando uno mismo se viene y se pone la cadena. Me voy a encadenar. Yo solito le voy a dar un lugar al diablo, ven, toma mi vida, apodérate de mí. Haz de mí lo que tú quieras, diablo. ¿Verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Jehová lo reprenda. Nosotros no debemos darle lugar al diablo. Tenemos la capacidad, hermanos, de decidir no darle lugar. Por eso dice la Biblia, no deis lugar al diablo. Si no tuviéramos la capacidad de decidir, hermanos, no dijera en la Biblia eso, no deis lugar al diablo. O sea, ya no le des lugar al diablo. Ya basta. Quítate ese orgullo. Quítate ese odio, ese rencor, ese resentimiento, ese enojo. Si no puedes controlar el enojo, evita enojarte. ¿Cómo? Pues ponte a orar a Dios, ayuna, para que no caigas en ese enojo. Para que no te separes de Dios. Porque el diablo lo que quiere es separarte de Dios. Muchas veces el hombre no se da cuenta. El cristiano no se da cuenta que se va separando poco a poco de Dios. Muchas veces el cristiano, hermano, no se da cuenta y pone pretextos para justificarse. Cuando alguien viene y lo exhorta y dice, no, hermano, es que esto es poco a poco. Yo no quiero transformar a nadie, porque el único que transforma es Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu. Pero muchas veces nosotros mismos somos rebeldes, no queremos obedecer a la palabra de Dios. No, hermano, es que es poco a poco. Poco a poco voy a cambiar mi forma de vestir. Poco a poco voy a cambiar mi manera de hablar. Poco a poco, hermano, voy a dejar de fumar. Poco a poco voy a dejar de beber. Poco a poco voy a ir dejando las drogas. Poco a poco voy a ir dejando de airarme. Poco a poco, hermano, voy a apartarme de las fiestas, de los bailes, del mundo. Poco a poco, hermano. Esto es poco a poco y no es cierto, hermano. Lo único cierto del poco a poco es que poco a poco el cristiano, hermanos, poco a poco el cristiano deja de orar. Poco a poco el cristiano deja de ayunar. Poco a poco el cristiano deja de leer la Biblia. Poco a poco el cristiano deja de hacer cantos a Jehová. Poco a poco, hermanos, el cristiano deja de congregarse. Poco a poco, hermanos, el cristiano deja que su alma muera. Y poco a poco el cristiano se está yendo al infierno. Esa es la realidad, porque no estamos cuidando esa comunión con Dios.
Esa es la realidad del poco a poco. El poco a poco es un invento del diablo. Es verdad que muchos somos transformados mediante un proceso, pero el proceso está en las manos de Dios, no en las manos del hombre. Yo no puedo decir, hermano, yo ahorita voy a seguir fumando, voy a seguir bebiendo y como quiera me voy a congregar porque esto es poco a poco. No. Yo tengo que dejar que Dios haga su voluntad en mí, que Él obre su perfecta voluntad. Yo no puedo ponerle barreras a Dios. Espérate, Dios, espérame tantito. Primero hoy dejé de fumar, mañana dejo de beber. Si yo creo en Dios, tengo que ponerme en las manos de Dios para que Él transforme mi vida. El poco a poco o hacerlo de una manera radical está en las manos del Señor, no en las manos del hombre. Hay personas que su transformación va poco a poco porque Dios así le ha agradado hacerlo de esa manera, gradualmente. Y hay personas que son transformadas, pero de una manera tremenda, hermanos, muy rápido, porque a Dios así le ha placido, porque Dios sabe de qué manera cada uno de nosotros le va a servir en su reino. Pero todo tenemos que dejarlo en la mano del Señor. Todo lo tiene que hacer Dios, hermanos. Nosotros solamente tenemos que ponerlos en las manos de Cristo. Y hermanos, si nosotros realmente queremos agradar a Dios, tenemos que comenzar entonces por tener dominio propio. Pero hermano, es que yo no puedo dejar de airarme. Hay dominio propio, dice la Biblia. Él nos dio un espíritu, ¿verdad? No de cobardía, sino de amor. ¿Sí? Tenemos dominio propio. Si no tiene dominio propio, hermanos, o no lo quiere ejercer, es algo tremendo. Pero todos a Dios nos dio dominio propio. Así es que no digan, no, es que no puedo. Sí puede, solamente tenga el dominio propio para que usted tome la decisión de hacer ayunos para que el Señor le ayude, ¿verdad?, en esa área donde usted está batallando. Un ayuno específico sobre eso. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer, hermanos. Vea usted cómo está su comunión con Dios. Vea su comunión con Dios, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos que ver nuestra comunión con Dios. Si estamos comportándonos como verdaderos cristianos o estamos comportándonos como la gente en el mundo. Tenemos que ver si realmente estamos dando frutos dignos del arrepentimiento, si nos arrepentimos de haber andado en el pecado, en el mundo. Nosotros tenemos que dar, gloria a Dios, frutos dignos del arrepentimiento para mostrar que verdaderamente Cristo mora en nosotros. Si seguimos igual que antes, hermano, no hicimos nada más que cambiar de religión. Cuando alguien ha cambiado, no cambió de religión, se volvió a Cristo. Pero cuando alguien, hermano, sigue igual que antes, lo único que hizo fue cambiarse de religión. No hay cambios en su vida, solamente de religión. Cuando hay cambios en la vida de una persona, es que Cristo está obrando su perfecta voluntad, porque esa persona está permitiendo que Dios obre en su vida. Cuando la persona no permite que Dios obre, Dios no lo va a hacer. Porque muchas veces podemos recibir palabra y podemos escuchar la predicación y todavía estamos dudando. Hermanos, cuando hay una predicación es una palabra donde Dios nos habla. Y tenemos que tomarla con mansedumbre, como dice la Escritura. Que la palabra sea implantada como un injerto que penetre lo más profundo de nuestro ser. Ay, Padre, sí es cierto, yo me equivoqué. Mira que me he enojado con fulano, con sultano, me enojé con el vecino, me enojé con mi hijo, con mi papá, me enojé con el hermano, me enojé con el compañero en el trabajo. No, sí es cierto, Padre. Qué bueno que me llamaste la atención a través de esta palabra. Qué bueno, Señor. Reconozco que me he llenado de odio, de rencor y de resentimiento. Reconozco, Señor. Ahora, ¿cómo le hago? Pues ve, pide perdón. Ay, Señor, me cuesta tanto trabajo. Bueno, ponte en un ayuno para que Dios te ayude, ¿verdad? Y vayas y pidas perdón, aleluya. Doblega todo aquello que está estorbando. Arráncalo desde la raíz. Dile al Señor que lo quite de tu vida, para que entonces tú, con toda humildad, puedas ir y pedir perdón. Ay, hermano, pero es que yo no le ofendí. No importa, tú ve y pide perdón. Jesús tampoco ofendió y mira cómo se echó la culpa por todos nosotros. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que ser mansos y humildes de corazón. De corazón, no de labios. No con hipocresía. Tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Corazón, de corazón. Desde lo más profundo de nuestro ser tiene que salir ese sentimiento, gloria a Dios. Si no lo siente, clame a Dios. Reconozca, gloria a Dios, su condición actual. Reconozca cómo está usted. Reconozco yo cómo estoy. ¿Dónde estamos fallando? Tengo que reconocerme. Tenemos que reconocernos delante de Dios cómo estamos. ¿Cuál es nuestra condición actual? ¿Estaremos agradando a Dios o no lo estaremos haciendo? Si no lo estamos haciendo, hermanos, gloria a Dios, estamos a tiempo de corregir.
Santo es el Señor. Así que hermanos, vamos a hacer nuestra oración, gloria a Dios, y vamos a pedir al Padre Eterno que sea el que nos guíe por medio de su Santo Espíritu a toda justicia y a toda verdad. Santo eres, Padre hermoso, bendito Padre celestial. Señor mi Dios, te doy gracias, Padre Santísimo, en esta hora, mi Dios. Te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias, Padre. A todo aquel que quiera acercarse al altar y pedirle al Señor, puede ser. Padre hermoso, yo te ruego, mi Dios, que seas tú quitando nuestro enojo, Señor, de nuestro corazón. Apártalo, Señor, de nuestro ser. Señor, muchas veces el enojo nos hace pecar, Señor, pero tu palabra nos exhorta, Padre, a que ciertamente podemos airarnos, pero que debemos Señor, gloria al Altísimo, debemos, Señor, mi Dios, evitar caer en el pecado, en el enojo, en la transgresión, Padre eterno. Te lo suplico, Señor, mi Dios, que así sea, Padre bendito. Señor, te pido por todos y cada uno de mis hermanos, Padre. Te pido, Señor, mi Dios, que seas tú movido a misericordia, Padre celestial. Padre, muchas veces, Señor, hay algo que no